Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE. Mi nombre es Luz María Saucedo Ruz y les agradezco que nos acompañen el día de hoy. El tema que tocaremos el día de hoy es el nombre de una publicación, que es el control de convencionalidad hacia una teoría de la argumentación convencional. Y para hablarnos de este tema nos acompaña su autor, el doctor Francisco Vázquez Gómez Bisoño, quien es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Panamericana y también es miembro del SNI Nivel 1. Bienvenido, doctor, muchas gracias por venir al programa. Gracias, Luz María, al contrario, encantado de estar por aquí para platicar de estos temas. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo es que nace esta publicación? ¿Por qué escribir un libro sobre el control de convencionalidad? Mira, en realidad el interés y la preocupación que se generó desde un inicio fue muy sencillo, y es que ante esta nueva obligación que tenemos todos los operadores jurídicos derivado de, sobre todo las sentencias que se empezaron a emitir por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de llevar a cabo el control de convencionalidad, pues empezó a hablar mucho del tema. Esto aproximadamente, las sentencias son del 2010, lo que viene a impulsarse de manera importante con las famosas reformas constitucionales en materia de amparo y de derechos humanos de junio del 2011. Entonces, bueno, pues en ese contexto todo mundo hablábamos de control de convencionalidad y yo empecé a advertir un área de oportunidad como para poder identificar elementos básicos a partir de los cuales pues los operadores jurídicos tuviéramos un poquito de mayor precisión en cuanto al ejercicio del control de convencionalidad se refiere. Porque pasó un poquito, y permítame digamos, echar mano de un dicho popular, pues un poquito con el control de convencionalidad empezó a generarse esta idea de a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Es decir, todo mundo habla, todo mundo se dice, pero es un ámbito además pues ciertamente complejo. El derecho internacional de los derechos humanos es un ámbito en el que existen muchas fuentes, muchos tratados internacionales, muchas convenciones, pero también muchos órganos que están interpretando y aplicando estos tratados internacionales. En ese contexto, pues, insisto, empecé a identificar ciertas imprecisiones y sobre todo, por ejemplo, en materia de jurisprudencia de nuestros tribunales colegiados. Se hace un análisis ahí en cierta medida breve, pero creo que es conciso, en el sentido de que no se decía, por ejemplo, qué era el principio pro persona, ¿no? Sino simplemente se empiezan a acumular tesis para identificar lo que no es el principio pro persona, lo que te lleva a dos conclusiones. Primera de ellas, pues la jurisprudencia no tenía muy claro, ¿no?, qué debemos de entender, en qué casos aplicar el principio pro persona, pero esto implícitamente lo que implicaba era que pues muchos operadores jurídicos estaban utilizando y quizá empezando a abusar, si no es que siguen abusando, del principio pro persona en sus demandas. Entonces, en lugar de que los tribunales dijeran qué sí es y cuándo ocuparlo, más bien lo que decían, oye, no, esto que me estás alegando no es principio pro persona. Y ya el principio pro persona se empezó a convertir como todos los que nos gusta el derecho de amparo, ¿no?, el juicio de amparo, pues es el 14 y el 16, ¿no?, como artículos de la Constitución que establecen las garantías de seguridad jurídica y debido proceso. Pues en los juicios de amparo siempre se argumentan como artículos violados. Bueno, pues ahora es el 14, el 16 y el principio pro persona, ¿no?, como para intentar generar una sentencia a favor de los intereses del cliente. Entonces, en este contexto fue que nace el interés y se advierte el área de oportunidad y por eso es que el libro intenta, por eso, ¿no?, es hacia una teoría de la argumentación convencional. En esa medida, ni es la teoría evidentemente acabada, difícilmente se puede acabar una teoría en un ámbito tan complejo y tan diverso como el derecho internacional de los derechos humanos, pero sí al menos identificar los elementos mínimos indispensables, pero además desde un punto de vista objetivo, para que los operadores jurídicos tengamos un poquito de más certeza de qué es y en qué consiste este ejercicio al que le hemos denominado control de convencionalidad. Sí, de hecho, la publicación la estructura usted con 4 elementos de la teoría, que bueno, vamos a ir platicando de ellos, pero también en la introducción se menciona hacia quién va dirigido esta publicación. Platíquenos un poco, ¿a quién va dirigida esta publicación? Sí, de hecho, llevo dando clases aproximadamente 15 años en la Universidad Panamericana, mi casa, y pues cuando escribo me he dado cuenta que si tengo en la cabeza a mis alumnos o a mis exalumnos, pues suelo escribir un poco más sencillo de lo que a lo mejor me saldría, porque estoy pensando en que son ellos los destinatarios de este libro, en primer lugar, y por eso así en las dedicatorias
así lo establezco. Se dice aquí que el libro fue escrito para los nobles juristas, ¿no? Pero también es cierto que es muy importante ahorita en cuanto al control de convencionalidad la función que tienen los jueces mexicanos, porque al final del día, cuando se emiten estas sentencias de la Corte Interamericana, por ejemplo, la del campo algodonero, la de Teodoro Cabrera en los campesinos ecologistas, la de Rosendo Radilla, pues al final lo que se está diciendo ahí que quien tiene la principal obligación de hacer este control de convencionalidad, que no es otra cosa sino revisar los actos de autoridad, sean leyes o sean actos fundados en esas mismas leyes, se tienen que revisar a la luz de los valores, principios y normas del derecho internacional de los derechos humanos, en pocas palabras. Pues son los jueces mexicanos. Los jueces mexicanos son, digamos, los otros grandes destinatarios, y como digo aquí, tanto los nobles juristas como los jueces mexicanos, pues tienen la función hoy por hoy importante de materializar el ideal jurídico de la civilización occidental, que la dignidad humana y los derechos humanos a ella inherentes se impongan a la voluntad de quienes detentan el poder. Pues el control de convencionalidad no es otra cosa sino un ejercicio a partir del cual se puede concretar esta limitación del poder a través del derecho. Y además creo que era una cuestión también muy importante que me empiezo a dar cuenta en mis clases. Pues ya los alumnos que están hoy por hoy en las universidades son alumnos post-reforma. ¿Qué quiere decir? Que ya han, iniciado el estudio del derecho después de junio del 2011. Esto es muy positivo, sin duda alguna, pero creo que hay un área de oportunidad respecto de ellos. Y es que si no les mostramos cómo era nuestro sistema jurídico constitucional antes de la reforma, pues difícilmente podrán entender la profundidad que trajo consigo este cambio, ¿no? El hecho de que ellos abran la Constitución y siempre la han abierto y se hable de derechos humanos y se hable de reconocimiento, pues un poco no les permite entender qué pasaba cuando uno abría la Constitución y decía, oye, pues no se habla de derechos humanos, se habla de garantías individuales, no se habla de que se reconocen, se habla de que se otorgan. Y pues este cambio del antes y el después me parece que es fundamental poderlo entender para darle la mayor profundidad y la mayor efectividad a las reformas de junio del 2011. Entonces también intenta este libro, por ejemplo, en uno de sus primeros elementos, pues es identificar este zócalo a partir del cual todos tendríamos que generar un control de convencionalidad con un entendimiento profundo del tema, pero pues advirtiendo, por ejemplo, los grandes cambios que se generaron en México con estas dos importantes reformas. En 2011, justo en 2011 yo tenía la oportunidad de estar conduciendo este programa y hice varios programas acerca de la reforma de junio de 2011 y decía, es que suena tan sencilla, no como la reforma del sistema de justicia penal, que era como mucho más amplia, muchos más artículos los que se reformaron, pues sí, en general es una reforma súper profunda, ¿no? Y esto es una gran herramienta para poderlo entender. Ya nos mencionaba usted que en el primer capítulo hablaba de premisas filosóficas y marco conceptual como primer elemento de esta teoría que usted propone. Quisiera que habláramos de varios conceptos que se plantean en este primer capítulo. Ya hablábamos de qué es la convencionalidad, que era muy importante decirlo, y también habla del control de constitucionalidad. ¿En qué consiste el control de constitucionalidad? Mira, en realidad el ejercicio de control, podemos hablar de control de legalidad, control de constitucionalidad, control de convencionalidad. En realidad el ejercicio es el mismo, es asumir como objeto de análisis algún acto de autoridad y contrastarlo. Si lo voy a contrastar con lo que dice la ley, haré control de legalidad. Si lo voy a contrastar con lo que dice la Constitución, haré control de constitucionalidad. Si lo voy a contrastar con todos estos tratados o derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, estaría haciendo control de convencionalidad, que el nombre viene sobre todo del concepto de convenciones, ¿no? De convención internacional como sinónimo del tratado internacional. Entonces, en realidad lo que cambia, el ejercicio propiamente es el mismo, lo que cambia es la norma, le denomino yo la norma espejo, ¿no? Es decir, yo tomo un acto, la reflejo en ese espejo que puede ser la ley, la Constitución o la Convención Americana de los Derechos Humanos, por ejemplo, y como suelo explicarlo recordarás tú aquellos espejos cuando uno iba de niño a los circos en donde uno se distorsionaba y se veía a lo mejor más gordo o más alto, ¿no? Pues un poco si ese acto lo reflejo en esa norma espejo y se distorsiona, pues eso quiere decir que no está respetando, ¿no?, los principios y los valores en ella establecidos, y por lo tanto tendrá que
calificarse de una norma o de un acto ilegal, inconstitucional o inconvencional, según sea el caso, ¿no? Entonces, sí es importante como conocer estos dos elementos previos, porque digamos, desde el punto de vista histórico, pues lo primero que nace con el Estado constitucional a finales del siglo XVIII, pues es propiamente un control de legalidad, ¿no? Porque ahí el primer principio a partir del cual se empieza a construir esta limitación del poder es el principio de legalidad. Entonces, para verificar que las autoridades solamente hagan aquello que la ley expresamente les concede, pues tenía que venir un tribunal a hacer ese control de legalidad. Pero luego nos damos cuenta que la ley no es suficiente para alcanzar esta limitación. Se genera la Segunda Guerra Mundial, todas las atrocidades que vimos en el Holocausto nazi, y eventualmente pues se dice es que la ley tiene que también estar controlada por una constitución, y entonces ahí surge el control de constitucionalidad. Y vamos avanzando, y hoy por hoy estamos en un derrotero en donde pues ni la ley ni la constitución son suficientes para limitar al poder, sino que se tiene que generar ese tercer nivel, que es el control de convencionalidad, en donde ya no son autoridades, en el caso mexicano, si lo planteáramos de manera muy práctica, ¿quién tiene la última palabra en el Estado mexicano en materia de derechos humanos? Pues no lo tienen ni los jueces mexicanos, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia. En materia de derechos humanos, la última palabra la tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto es propiamente lo que nos lleva justamente al análisis de control. Pero si me permite hacer una precisión que creo que es fundamental, sobre todo para que el público pues advierta en realidad qué pasa acá con esta teoría de la argumentación convencional, es que cuando se hace referencia a la argumentación, pues muy probablemente estemos pensando en los cómo, es decir, en las teorías que desde el punto de vista epistemológico me acercan ciertos criterios y principios para que yo pueda armar un argumento lógico, proporcional, racional. En realidad acá no vamos a encontrar eso, es decir, no me meto con autores como McCormick, no me meto con autores como Atienza, que ellos son propiamente los que han desarrollado esas teorías de la argumentación. Eso para mí es el cómo, ¿no? El cómo de la argumentación. Pero creo que había que dar un paso un poquito para atrás, para que antes de entrarle al cómo, tener claridad en cuál es el qué. Y esto es propiamente lo que intenta esta teoría. Por eso es un primer ejercicio en donde lo que vamos a encontrar aquí es los elementos objetivos a partir de los cuales ya luego podemos empezar a generar los cómo, ¿no? Es decir, y ahí yo a lo mejor soy muy simplista, pero soy de los que piensa que argumentar se aprende argumentando como a nadar se aprende nadando. Es decir, el operador jurídico se tiene que aventar un poquito, ¿no? Ser un poco osado y empezar a construir argumentos. Pero si no se sabe cuáles son los qués a partir de los cuales construir esos argumentos, pues creo que ahí es donde empezamos quizá a tener problemática luego en la argumentación. Sí, que son como los que, hablando de también el contenido de los tratados internacionales. Es correcto. Y entonces vendrá un segundo capítulo, ¿no? En donde intento hablar de las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, que tienes ahí un problema, o tenemos como operadores jurídicos un problema importante. Al día de hoy, la Constitución mexicana, en su artículo primero, reconoció y constitucionalizó a los derechos humanos de los tratados internacionales. Eso quiere decir que cualquier derecho, cualquier norma que suene a derecho, que huela a derecho en cualquier tratado internacional, independientemente de la materia, desde mi punto de vista tenemos que verlo como parte de la Constitución. Pues solo la Suprema Corte ha hecho un listado hoy por hoy consultable en la página de internet de aproximadamente 210 tratados internacionales en materia de derechos humanos. Pues evidentemente el material jurídico con el que los operadores hoy por hoy podemos hacer un argumento, ¿no? De defensa, en algún tipo de demanda o en algún tipo de opinión jurídica, pues es evidentemente muy grande. Pero si además a eso le sumamos que respecto de esos tratados, ¿no? Hay una cantidad de órganos muy diversos en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, y suelo poner un ejemplo que creo que es ilustrativo, ¿no? Es decir, por ejemplo, puede haber opiniones en materia de derechos de la mujer por parte de la Relatoría de los Derechos de la Mujer de la OEA, ¿no? De la CIDH, perdón, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero también existe el Consejo, ¿no? El Comité de Derechos Humanos de la Mujer de la ONU, ¿no? Y entonces tienes dos órganos, uno de nivel internacional, otro de nivel regional, que están opinando respecto de la misma materia y que seguramente están basando esas opiniones en los mismos instrumentos internacionales. Aquí la pregunta era, oye, ¿podemos generar algún tipo de criterio como para diferenciar esas opiniones o son las mismas?
y creo que sí se pueden advertir algún tipo de diferencia, como puede ser el hecho de la estructura del órgano, ¿no? Te das cuenta que la relatoría pues está encabezada por una persona, en este caso una mujer, y que es, digamos, designada por el secretario general de la OEA. En cambio, la CEDAW, ¿no? la Comisión de Derechos Humanos de los Derechos de la Mujer de la ONU, pues es un órgano que está aproximadamente integrado por 25 personas, ¿no? En donde los países votan para que vaya, digamos, para que sea también una representación plural. Entonces, claro, la sola integración me parece que daría pie a decir, oye, pues a lo mejor no tienen que tener, tienen que tener el mismo peso, no tendrían que tener el mismo peso, porque desde su estructura y su integración como órganos, pues hay diferencias muy notables. Sin embargo, en México, constitucionalmente, tienen el mismo peso. Constitucionalmente, los tratados internacionales, sin duda, pero luego viene justamente las opiniones, ¿no? O las interpretaciones que estos órganos van generando respecto de esos tratados internacionales. Que ahí es donde, insisto, el material jurídico que hoy tenemos, yo intento ver siempre el vaso medio lleno, ¿no? Es decir, bueno, no es un problema para el operador jurídico, porque entre más herramientas, entre más fuentes jurídicas tengamos, pues en principio tendremos mayor probabilidad de encontrar la respuesta correcta al caso concreto. Doctor, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con este tema. Yo también quisiera decirle, siempre hacía la pregunta cuando hablábamos de la reforma es, bueno, ¿y cómo te podrías capacitar como para tener o para poder echar mano de todas estas herramientas? Lo decía en aquel año, pero quisiera que me dijera cómo cree usted que se pudieran haber capacitado tanto los alumnos como los jueces en todo caso, pero tenemos que hacer una pausa. Claro, el auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial y también en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de los programas, en especial del programa del día de hoy, que estamos hablando de esta publicación del doctor Francisco Vázquez Gómez, que es El control de convencionalidad hacia una teoría de la argumentación convencional. Doctor, situándonos en la publicación, estábamos hablando del segundo elemento de la teoría que usted nos refiere en la publicación, que habla de fuentes del derecho internacional de los derechos humanos. Así es. En algún apartado de este capítulo usted habla del contexto del derecho internacional de los derechos humanos en México, que va un poco de la mano con la pregunta que yo dejaba abierta antes de irnos a la pausa, después de la reforma constitucional en junio del 2011, ¿qué sucedió con los operadores del sistema de justicia penal y con los alumnos que también estábamos hablando de esto? ¿Cómo se capacitaron o cómo han ido adoptando los tratados internacionales en el sistema de justicia? Saber si los jueces están echando mano de los tratados internacionales o no. Yo pienso que ahí, sin duda alguna, hay un área de oportunidad que son 7 años de la reforma. Pues la verdad es que nos falta tiempo para profundizar en ella y se puede profundizar, me parece que en 2 ámbitos. Primero, el conocimiento del derecho internacional, insisto, en cuanto a sus fuentes. Con este agregado que no solamente nos vamos a encontrar documentos, tratados, convenciones, nos vamos a encontrar muy distintos órganos, pero además nos vamos a encontrar los criterios interpretativos de estos órganos respecto de aquellos tratados. Entonces, sin duda alguna es un material casi imposible de conocer. Por eso también creo que la segunda vertiente, sí podemos tener una idea, y por ejemplo mencionábamos hace rato de que hay ya hoy por hoy buscadores, ¿no? Y sitios en la propia página de la Suprema Corte, pues muy útiles, donde nos podemos acercar a todos estos tratados, incluso están seccionados por materia, como para que los operadores sepamos que están ahí ese tipo de herramientas, y pues el día que yo tenga un asunto en donde a lo mejor estén implicados personas asiladas o en donde estén implicados personas con discapacidad, pues yo voy y ya tengo perfectamente identificable que hay
5 o 6 convenciones que en esa materia pues pudieran ser importantes de cara al desarrollo del caso que tengo que plantear o bien del caso que tengo que decidir, ¿no? Si es que estás en el ámbito de la función judicial. Pero también creo que algo muy importante que desde el punto de vista pedagógico empezó a pasar, al menos así lo veo yo, por las reformas de junio del 2011, es que se empieza a materializar este nuevo paradigma al que se le da denominado como Estado de Derechos y Justicia, en donde el sistema jurídico pues ya no es este sistema jurídico fuerte, cerrado, de construcción kelseniana, en donde yo sabía dónde empezaba y dónde terminaba el derecho, sino más bien es un sistema jurídico pues poroso que permite la introducción, por ejemplo, de material jurídico de otros sistemas, en donde ante todo es un sistema jurídico de carácter tópico, casuístico. En esta teoría, por paradójico que parezca, es un libro que intenta plantear las bases de una teoría de la argumentación convencional, pero pues se analizan más de 65 casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otro tanto de los tribunales nacionales, ¿no? Entonces, creo que la mejor manera de hoy por hoy acercarnos al ámbito del derecho internacional de los derechos humanos son los casos concretos, ¿no? Y en ese sentido, pues es una teoría bastante práctica, ¿no? Si se quiere ver así, porque los conceptos que se empiezan a desarrollar, la manera en cómo se intentan expresar, pues no es de otra manera, sino a partir de los casos concretos, que yo creo que eso siempre le va a dar mucha riqueza. Justamente volviendo al tema del Estado de Derechos y Justicia, es un paradigma que hoy por hoy hay un autor que se llama Enrique Pozo, que lo desarrolla en 5 páginas en un artículo muy sencillo, y él lo que hace es entrar en diálogo con el artículo 1 de la Constitución del Ecuador. En el Ecuador se dan una nueva constitución en el 2008, y en esa constitución, a diferencia de lo que dicen normalmente las constituciones contemporáneas de que los estados son estados de derecho, en el Ecuador se dice en el artículo 1, el Ecuador es un estado de derechos y justicia. Y entonces empezó a debatir en torno, ahí en el foro jurídico ecuatoriano, de si se tenía que emitir una fe de ratas, ¿no? Porque seguramente se le había ido una S al constituyente. Y lo cierto es que no, que la Corte Constitucional de aquella nación ya fue muy clara en decir, no se le fue ninguna S. Fue con toda la premeditación, alevosía y ventaja del establecer el Estado de Derechos, y este Estado de Derechos, justamente, como operadores jurídicos, nos lleva a 2 cambios importantísimos. El primero de ellos es que ya no se hace énfasis en el derecho objetivo, ¿no? Recordar ese concepto que nos enseñaba en las primeras clases de Derecho. Yo recuerdo a mi maestra, decía, ¿quieres conocer el derecho objetivo? Tienes que ir a la biblioteca, en aquel entonces no había sitios de internet, tienes que ir a la biblioteca, y donde estén todas las leyes, ese es el derecho objetivo. Versus, ¿no? en contraposición del derecho subjetivo, ¿no? Que ella nos decía es la facultad que emana de la norma. Yo ya me puse en el supuesto normativo, actualicé el supuesto y entonces se genera la consecuencia jurídica. Ese es el derecho subjetivo. Pues lo que dice la Corte Constitucional Ecuatoriana de este Estado de Derechos es, hagamos énfasis ya en el derecho subjetivo, no en el derecho objetivo. Lo que tiene que hacer el juzgador al acercarse al caso es ver el caso con sus circunstancias, con sus distintas peculiaridades, y en base a eso identificar cuál es la obligación, cuál es la deuda que está presente en ese caso, y si identifica la deuda ya tendrá el 95% del problema resuelto. ¿Por qué? Porque lo demás será identificar cuál es el derecho correlativo a esa deuda y el titular del derecho, y nada más. Es ahí en donde, más allá de lo que diga la ley, más allá de lo que digan los tratados internacionales, pues vamos a empezar a generar la justicia en el caso concreto. Y el otro cambio importante de paradigma, y por eso es que se llama de Estado de Derechos y Justicia, pues es que hoy por hoy, sin duda alguna, parece que la apuesta a los 3 órganos tradicionales, ¿no? del Estado, la apuesta es al Poder Judicial, ¿no? Se parece que en el siglo XXI es el Poder Judicial el que tiene la gran misión, ¿no? la gran vocación de concretar el constitucionalismo, de que el poder se vea verdaderamente limitado por el derecho. Y entonces, pues ahí es donde la función judicial y los jueces pues revisten hoy una importancia toral en el sistema. ¿Y cómo era, previo a la reforma de 2011, el derecho internacional de los derechos humanos en México? Bueno, en realidad lo que ocurría es que como no estaban constitucionalizados los derechos humanos de los tratados internacionales, pues ahí fuimos, digamos, dando avances o generando avances pues quizá un poco más despacio, ¿no? Es decir, yo recuerdo, para todavía antes de 1999,
existía una tesis de jurisprudencia obligatoria, 5 sentencias en el mismo sentido, sin ninguna en contrario, que se decía que las leyes federales y los tratados internacionales tenían el mismo nivel, ¿no? Hasta que se plantea este caso muy interesante en el 99 de los controladores aéreos, que es cuando ya se pone el caso a que te lleva a identificar que tienes una antinomia, ¿no? Por un lado, la ley federal te decía una cosa y el tratado internacional te decía otra. Pues la premisa de entender que tienen la misma jerarquía no te permitía resolver el caso. Ahí es donde se empieza a plantear, se cambia el criterio interpretativo de la Corte y se dice, no, los tratados internacionales están por debajo de la Constitución y por encima de las leyes federales. Hoy por hoy, creo que se ha dado el paso todavía más allá con la Constitución, porque algo que es bien importante precisar, ¿no? El artículo primero no habla de los tratados internacionales de derechos humanos, sino que habla de los derechos humanos de tratados internacionales. Y aquí el orden de los factores sí altera el producto, porque mucho se ha dicho por algunos, incluso pues jueces, ministros, magistrados, de que la jerarquía de los tratados no se varió por la reforma de junio del 2011, porque el artículo 133 que habla de esta jerarquía quedó intocado, es decir, no se modificó. Y es cierto, el artículo 133 te sigue diciendo que los tratados internacionales tienen que estar de acuerdo con la Constitución. Pero ahí es donde me parece que una interpretación armónica, ¿no? Una interpretación sistemática, nos llevaría a advertir que el 133 habla de tratados internacionales en general, mientras que el artículo primero solamente habla de los derechos humanos de tratados internacionales. Luego entonces eso a mí me lleva a hacer una distinción. Si yo en un tratado internacional, como puede ser la propia Convención Americana sobre los Derechos Humanos, sus primeros 29 artículos son artículos que reconocen derechos humanos, esos hay que leerlos a la luz del primero constitucional, es decir, esos son constitución. Pero todos los demás, como puede ser el establecimiento ahí de la Comisión Interamericana, el funcionamiento de la Corte Interamericana, pues esos no están reconociendo derechos. Entonces, eso habría que leerlos a la luz del 133. Esta es la primera vez que escucho y cómo eso debería de leerse y es que el artículo primero. Creo que eso permite armonizar el primero con el 133, darle, digamos, la profundidad, ¿no? Y la justa medida que tuvo la modificación al primero constitucional, a pesar de que el 133 no se haya modificado, porque en el fondo se refieren a lo mismo, pero no exactamente a lo mismo. En fin, son todos estos temas los que me parece que hay que poner en la mesa para debatirlos y que tengamos más claridad en esos qués, para que ya luego nos aventemos, como decíamos hace rato, nos aventemos a nadar, nos aventemos a construir argumentos, pero al menos de tener un zócalo un poco más firme, ¿no? A partir de los cuales empezar a construir esa argumentación. Claro, entonces esto que estamos hablando nos lleva al tercer elemento de la teoría, que son los principios argumentativos en materia de derechos humanos. Ya habíamos hecho alguna referencia a lo largo del programa de la importancia de la argumentación, pero quisiera que hiciéramos hincapié en cuál es el papel de la interpretación y la argumentación en el desarrollo de la ciencia jurídica en general. No, bueno, sin duda, y hoy por hoy más que nunca. ¿Cuál es el problema? Que nuestro país, como un país que ha venido siendo heredero de la tradición jurídica del civil law o del derecho escrito, ¿no? Pues la teoría general de la argumentación o la teoría general de la interpretación, pues había quedado como arrinconada, si te acuerdas, si te das cuenta. Normalmente estas metanormas o estas normas que nos ayudan a aplicar las otras normas, ¿no? Que son propiamente estos principios interpretativos, como por ejemplo, hoy lo tenemos muy claro en el artículo primero constitucional, en su segundo párrafo, en donde se dice que los derechos humanos tienen que interpretarse, ¿no? De conformidad con la Constitución, con los tratados internacionales en la materia, y dice ahí, favoreciendo siempre la mayor protección a la persona, ¿no? Es decir, el famoso principio pro persona. El pro persona en realidad no te da un derecho, no te reconoce un derecho, ¿no? Te establece una norma, una metanorma de cómo aplicar luego las normas que te reconocen derechos. Y entonces tú ya sabes que por el pro persona, si tienes un caso en donde tienes dos normas aplicables al mismo, no puedes aplicar la que quieras, tienes que aplicar la que proteja más a la persona y sus derechos, la más garantista. E incluso dice ahí, independientemente de su jerarquía. Eso quiere decir que si en una norma oficial mexicana me encuentro una norma más garantista de lo que incluso dice la Constitución, pues tendría que estar aplicando lo que dice la norma oficial mexicana. Entonces, ¿esto a qué nos ha llevado? A identificar que en materia de el operador jurídico, hoy por hoy, pues enfrenta un sistema que es tópico, en donde lo que tiene que echar por delante son
buenas argumentaciones, pero sobre todo advertir, todo este tipo de normas, por ejemplo, nosotros las encontrábamos en el libro primero del Código Civil, no era una materia constitucional. Eso es lo que, digamos, viene a cambiar con junio, ¿no? Con la reforma de junio del 2011, todos estos temas se empiezan a convertir en tema constitucional, como no debería ser de otra manera. Y entonces ya encontramos ahí el principio de pro persona, pero además encontramos el principio de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad, principios que son fundamentales en cuanto a la aplicación posterior de las normas de derechos humanos. Pero además, lo que intento hacer acá en el libro es no solamente empezar a identificar estos principios que hoy tienen fundamento constitucional, sino ponerlos en diálogo con otros principios que ya han venido siendo desarrollados por la jurisprudencia comparada o por el derecho comparado. Porque lo cierto es que, pues para junio del 2011, que nosotros generamos esta importante reforma, pues muchos países, ¿no? En otras latitudes, pues nos llevaban décadas, ¿no? Claro. de diferencia en cuanto al avance, por lo que pues ahí te encuentras criterios pues que pueden complementarse de manera muy conveniente con los que hoy encontramos a nivel constitucional. En el fondo, lo que intento en este tercer elemento de la teoría es acercar al operador jurídico pues a los principios, insisto nuevamente, básicos, mínimos, indispensables, sin los cuales no se puede uno aventar a esa alberca de la argumentación. Justo esa era una pregunta. Sí. ¿Cuáles son los principios básicos de la argumentación? Mira, en materia de derechos humanos, porque es importante. En materia de derechos humanos, pues partiendo de nuestra Constitución, como decía, pues sin duda alguna son el principio pro persona, el principio de universalidad, el principio de interdependencia, el principio de indivisibilidad y el principio de, por lo que hace a la Constitución. Pero luego estos se ven complementados por otros, como puede ser el principio de mayor protección de los derechos, el principio de no regresividad, porque me faltaba el principio de progresividad, el principio de no regresividad, y pues te metes a temas tan interesantes como es el tema de la ponderación, ¿no? Es decir, pongo un ejemplo muy sencillo que es abordado en este tercer elemento de la teoría, que es el hecho de que se nos dice que los derechos humanos no tienen jerarquías, todos los derechos tienen la misma jerarquía y por eso se dice que son interdependientes y son indivisibles. Y si bien es cierto, eso se puede afirmar en abstracto, ¿no? Es decir, porque me gusta explicarlo, los derechos humanos no son compartimentos estancos, ¿no? Sino que son vasos comunicantes. Entonces tú a un Estado, a una autoridad no le puedes dar la pauta para que solamente proteja los derechos de libertad, ¿no? Y te diga, no, espérate, los 3 primeros años de mi sexenio solamente me voy a ocupar de los derechos de libertad. Eso no puede pasar, ¿por qué? Porque en abstracto, si yo empiezo a descuidar los derechos de igualdad, por ejemplo, pues en el fondo indirectamente le voy a estar pegando también a la libertad. Los vasos comunicantes me explican eso, ¿no? Si yo le quito agua al primero de los tinacos, pues al final del día le voy a estar reduciendo el nivel, ¿no? A todos los demás. Eso es propiamente la indivisibilidad y la interdependencia. Pero repito, eso pasa en abstracto. Cuando me meto al caso concreto, puedo llegar a encontrarme casos en donde colisionan ciertos derechos, ¿no? Hay derechos como puede ser la libertad de trabajo versus la salud, ¿no? Y entonces casos muy interesantes en donde pues vamos a tener que entrar en estos ejercicios de ponderación o también denominado balancing. Y entonces, por poner un ejemplo, me meto un poquito a la fórmula del peso de Alexy, ¿no? Que Robert Alexy se metió tanto al tema de la ponderación que incluso postula una fórmula para que a través de... Una fórmula matemática. Una fórmula matemática para que a través de esa fórmula, él dice, su postulado es quitarle o restarle arbitrariedad al ejercicio de la ponderación, sino que existan elementos como más objetivos a partir de los cuales decir, en el caso concreto, debe vencer o debe de prevalecer la libertad de trabajo, o bien, si las circunstancias son distintas, debe de prevalecer el derecho a la salud. En fin, ¿no? Son cuestiones que, como digo yo, se empieza a poner este derecho internacional de los derechos humanos, se empieza a poner en movimiento, porque ya es propiamente cuando el operador jurídico pierde el miedo y empieza a construir argumentos, empieza a soportar sus afirmaciones, y esto pues se tiene que hacer a partir de los principios que el derecho internacional ha desarrollado. Y es como mucho más complicado de lo que parecería, ¿no? La verdad es que no, yo pienso que es mucho más sencillo. ¿Más sencillo? En el sentido de que pues sin duda alguna hay que perderle el miedo, ¿no? Creo que esta parte del ámbito jurídico es lo más bonito y es lo apasionante.
de que no hay una única respuesta a los casos, de que siempre se pueden plantear mejores respuestas, respuestas más justas, novedosas, y pues esto se hace pues justo perdiéndole el tiempo y no pensando que ya todo está dicho en un ámbito muy concreto, ¿no? Lo que ya se dijo, ¿no? Sí, claro. Quizás sí buscando lo que ya se dijo, pero pues para mejorarlo, ¿no? Para enriquecerlo o de plano para criticarlo, porque a lo mejor aquello que se dijo no está bien. Doctor, tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero regresamos con el tema. Me queda una pregunta más de este tercer capítulo en tema de la argumentación y quisiera que habláramos del cuarto. Con mucho gusto. Por el auditorio, por favor, quédense con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. También, si se perdieron alguno de nuestros programas, los invito a que se suscriban al canal de YouTube, que es Expediente INACIPE. Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando de esta publicación, El control de convencionalidad hacia una teoría de la argumentación convencional. Doctor, platícanos en dónde podemos encontrar este libro. Mire, lo más fácil es por internet. Ahora las ventas de libros por internet se han facilitado mucho en la página de la editorial, que es Tirant, pero también, pues, digamos, en las librerías ordinarias en donde se suelen encontrar este tipo de libros de carácter jurídico, pues ya están por ahí a la venta. Perfecto, bueno, pues invitamos al auditorio que consulten y que también lo puedan buscar por internet. Y dicho sea de paso, se puede ya obtener también una versión digital si es lo que se desea, ¿no? Ahora, a mí me gusta siempre como tener el libro, pero pues ya muchos chavos están en esa nueva lógica y pues entonces la editorial genera esa posibilidad. Perfecto, doctor, muchas gracias. Pues continuando con el tema y para cerrar este tercer capítulo del libro que habla de la argumentación en materia de derechos humanos, usted hace mención al control difuso de la convencionalidad y quisiera que nos explicara un poquito acerca del tema y de cómo lo aborda. Sí, muchas gracias. Mira, parto de lo que ya más o menos decíamos. Cuando yo hablo del control de legalidad, del control de constitucionalidad, del control de convencionalidad, en realidad lo que me estoy preguntando es a partir de qué norma voy a realizar este ejercicio para analizar, para revisar el acto de autoridad que quiero verificar, que se corresponda con la ley, que se corresponda con la Constitución o que se corresponda con la Convención o los tratados internacionales. Esa es la pregunta que me estoy haciendo, es ¿cuál es la norma que utilizo para realizar el control? Cuando hablamos de control difuso, más bien la pregunta que me hago es ¿quién lo realiza? ¿No? Y entonces ahí pues ha habido, digamos, distintos modelos, esquemas que los países han venido diseñando, pero digamos que los dos grandes polos en este tema es, por un lado, el control difuso de la constitucionalidad, que surge a principios del siglo XIX con una sentencia pues paradigmática en la Corte Suprema norteamericana, que es el caso de Marbury versus Madison en 1803, en donde, en pocas palabras, la Corte Suprema norteamericana dijo ahí que todos los jueces del Estado norteamericano tienen que hacer este ejercicio de control, ¿no? Es decir, cada uno de los jueces en el ámbito de su competencia, al momento de resolver los casos que tienen frente a sí, tienen que llevar a cabo este control. Propiamente, cuando hablamos del control de convencionalidad al que se refiere la Corte Interamericana y del que ahora somos, digamos, obligados los operadores jurídicos en México, pues es un control difuso, ¿no? Todos los jueces, el juez de lo familiar en sus asuntos, el juez de lo penal en los suyos, cada uno de los jueces debería de llevar a cabo el ejercicio de control de convencionalidad, que no es otra cosa sino analizar aquello que esté inmerso en el asunto a la luz de los principios, criterios del derecho internacional de los derechos humanos, en este caso. Entonces, ese es el control difuso. Podemos hablar en contraposición, que decíamos el otro polo, es el control concentrado. El control concentrado, también denominado europeo o kelseniano, surge en 1920, cuando a Kelsen le piden que redacte la Constitución austriaca de aquella nación. Y entonces Kelsen advierte que lo que venía pasando en Estados Unidos era que se venía generando lo que él denomina el gobierno de los jueces. ¿Por qué? Porque al momento en que todos los jueces pueden hacer este control,
pues hay tantas constituciones como jueces existen, porque pues cada quien va a entender e interpretar la Constitución como quiere y como puede. Y entonces Kelsen dice, no, ese sistema no me convence, y entonces se va al polo opuesto. ¿Cuál es el polo opuesto? El control concentrado. Él dice, vamos a crear un órgano que tenga como función llevar a cabo ese control de constitucionalidad. Y entonces pues ahí es donde luego empiezan a surgir los distintos modelos intermedios, o lo que podemos denominar los tonos de grises, ¿no? Pensando en que los dos polos opuestos son blanco y negro. Y pues de lo que se trata en el fondo es de que cada país se dé para sí su propio modelo de control, y que sea el adecuado, ¿no? Más que uno sea mejor, otro peor, pues como todo en la vida, tendrá sus beneficios, sus perjuicios cada uno de los sistemas. Creo que lo importante es que como país podamos reconocer cuál tiene que ser nuestro sistema de control. Hoy por hoy, regresando al tema del control de convencionalidad, la obligación está para todos los jueces mexicanos, sean federales, locales, de cualquier nivel. Todo juez está llamado... Debe, ¿no? Porque decíamos podría o debería... Debería de hacer control convencionalidad, pero también es cierto, no se nos olvide una cosa, que la función judicial es una función que se genera a instancia de partes, es decir, por petición de las partes. Si nosotros como abogados, ¿no?, los operadores jurídicos, no llevamos buenos argumentos a los jueces, argumentos de convencionalidad, pues a lo mejor muy difícilmente podemos esperar de esos jueces que resuelvan y se metan al tema del derecho internacional. Entonces, es un ámbito en el que todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Los operadores jurídicos planteando buenas demandas en donde haya argumentos inteligentes en este ámbito, porque ya eso de suyo obligará al juez, ¿no? Si tú le planteas ese argumento, obligará al juez a ponerse a estudiar y acercarse al derecho internacional de los derechos humanos. Ahora, pero si... Porque no hay un operador especializado en la materia, sino todos deberían de estar especializados en la materia. Poco a poco se tiene que ir desarrollando, insisto, llevamos 7 años, o sea, tampoco es que pretendamos, luego solemos ser muy posmodernos en ese sentido, ¿no? Queremos que los cambios se susciten de manera rápida y pronta, pero no, esto es un trabajo mucho de educación, mucho de hacer universidad, por ejemplo, mucho de hacer buen litigio. ¿Cómo ha funcionado en estos 7 años? Pues me parece que bien, ¿no? Es decir, hoy por hoy cada vez llegan más asuntos a la Suprema Corte de Justicia, en donde el núcleo duro de los casos es propiamente un tema de derechos humanos, ¿no? Recuerdo aquellos debates que se generaban entre algunos litigantes y ministros de la Corte hace algunos años, en donde justo, ¿no?, decían los litigantes, oye, pues es que la Corte, el 95% de los asuntos resuelve temas de derecho fiscal, ¿no? Temas de impuestos. Y desde el otro lado los ministros contestaban, bueno, pues si quieres que te resuelva temas de derechos humanos, pues tráeme temas de derechos humanos. Si solamente me traes temas fiscales, pues ¿qué voy a resolver? Claro. Solo fiscales, insisto. Creo que es de ambos lados, creo que sí hemos mejorado. Aquí el planteamiento, y un poco eso es lo que desde el punto de vista filosófico jurídico da sustento al libro, es advertir que hoy por hoy, si no identificamos estos elementos mínimos indispensables a partir de los cuales se genera el control de convencionalidad, vamos a incurrir en lo que tanto daño nos hace, que yo denomino como relativismo jurídico, es decir, este paradigma filosófico en donde pues va a haber tantas respuestas como cabezas existan, en donde pues no hay ni siquiera un zócalo mínimo objetivo a partir del cual realizar la función. Y si eso termina por pasar, pues en realidad, lejos de que el control de convencionalidad se convierta en una garantía para ti y para mí como ciudadanos, pues vamos a estar ahora sí que a las buenas de lo que piensen los jueces, ¿no? De lo que interpreten. De lo que interpreten, de lo que un tanto quieran, puedan identificar en los casos concretos. No, yo soy de los que piensa que el derecho se tiene que desarrollar a partir de la corriente del realismo jurídico clásico, que es una corriente en donde lo que tiene que hacer el operador jurídico es acercarse al caso concreto, identificar cuáles son las deudas para entonces poder tutelar los derechos que son correlativos a esas deudas, ¿no? Y eso nos los dice el caso, no nos los dice el operador jurídico, ¿no? Claro. Entonces, esa es un poco la apuesta más importante del libro y lo que a lo largo de las 4 elementos empiezan a desarrollar. De hecho, ahora tocamos algunos de los puntos del 4º elemento, que es el lenguaje, el derecho y el test de mutabilidad. Quisiera que habláramos de este último, ¿en qué consiste? Sí, mira, el test de mutabilidad, el derecho, ¿no? Es decir, el derecho no se aplica solo, ¿no? El derecho, la norma jurídica ahí está,
tiene que venir un operador jurídico a aplicarla, llámale juez, llámale abogado, llámale, no se aplica sola. En toda función de aplicación de una norma va a haber un cierto cariz creativo, es decir, algo podemos decir de más que la norma no dice, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la tenemos que interpretar. Ahora, aquí el planteamiento del test de mutabilidad es justamente dotar de objetividad esta función con la finalidad de que el operador jurídico sepa advertir cuál puede ser o cuál tiene que ser su posición frente a la norma jurídica que va a aplicar, porque a lo mejor la norma es muy cerrada, muy, digamos, utiliza conceptos muy sencillos, ¿no? Que en su sentido común y usual, pues no tendrían por qué estar siendo interpretados de otra manera. De lo que se trata es que el operador jurídico también se detenga frente a la norma, porque si no, el juez se empieza a convertir en legislador, ¿no? Y entonces empezamos justamente con este problema de las arbitrariedades y los relativismos. Entonces el test de mutabilidad es acercar una serie de criterios para poder identificar cuándo, ¿no? Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Nuestra Constitución, lo voy a poner como un ejemplo constitucional. Nuestra Constitución habla del concepto de vacaciones, ¿no? El concepto de vacación, pues es un concepto cerrado, que uno va al diccionario y dice la vacación es el ocio remunerado. Y entonces tú y yo tenemos derecho a X número de días al año de ocio remunerado, es decir, que no trabajes y que te paguen. Sí. ¿Qué pasa si pasado mañana un juez, por ejemplo, interpretando ese concepto, dice que no, que las vacaciones son los medios días de trabajo, o los medios días de descanso, es decir, por día de vacación se va a entender ir a trabajar 4 horas a tu chamba en lugar de 8. ¿Eso lo podría hacer el operador jurídico? ¿Tendríamos que reconocerle esa posibilidad? Me parece que no, porque ahí es donde el lenguaje empieza a perder su sentido usual y común. Lo intento ilustrar de manera muy sencilla con un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso de Artavia Murillo versus Costa Rica. En lo que se decide en el fondo es un tema de fecundación in vitro. En Costa Rica está protegida la vida desde el momento de la concepción, y en la Convención Americana, que es el principal tratado al que México se debe, está protegida también la vida, dice en general desde el momento de la concepción. Pues ahí lo que hizo desde mi punto de vista un poco tramposamente la Corte Interamericana es tomar el concepto de concepción y hacer un análisis semántico de cómo se entendía en 1969, que fue cuando se celebra la Convención Americana, y cómo ese concepto va evolucionando para decirnos hoy que la concepción debe de entenderse no solo la unión de espermatozoide y óvulo, sino la unión de espermatozoide y óvulo y ya implantado en el seno materno. Es decir, ya lo lleva a la implantación. Entonces, criticable desde donde se le vea, ¿no? Porque pues en el 69 concepción como hoy, pues es exactamente eso. Yo simplemente lo planteo como un cuarto elemento de la teoría que creo que es muy importante, porque hoy nos tenemos que dar cuenta que la Constitución dice lo que los jueces dicen que dice, y la Convención Americana dice lo que la Corte Interamericana dice que dice. Entonces, sí es importante que el operador jurídico se plantee cuál es la relación que existe entre el lenguaje y el derecho. Y entonces ahí nos vamos a encontrar que hay enfoques distintos y que unos son más peligrosos que otros, porque casi unos les dan el cheque en blanco a los jueces para hacer con el lenguaje lo que quieran. Y ahí me parece que hay un riesgo que es importante advertir y que vale mucho la pena reflexionar respecto de él. Porque si ya sabemos que las normas, ¿no?, las leyes dicen lo que los jueces dicen que dice, pues tenemos que estarle exigiendo a los jueces que no hagan con el lenguaje lo que quieran. Lo vayan cambiando. Porque si no, el derecho se va a quedar sin un piso objetivo, básico y mínimo a partir del cual entendernos. Si pasado mañana al contrato de compraventa le denominamos arrendamiento y el arrendamiento compraventa, pues entonces, ¿cuál va a ser la seguridad jurídica con la que podamos relacionarnos en ese ámbito al contratar, al comprar, al vender? En fin, creo que sí es un tema de reflexión en donde, pues no por ciertos avances o evoluciones, tenemos que reconocerle al juez un poder que desde mi punto de vista no debería de tener, que es alterar el lenguaje. El lenguaje. Y eso, o sea, ¿cuál es el candado para que un juez no pueda alterar el lenguaje? Mira, hay un principio que lo sustentó desde finales del siglo XIX la Corte Suprema Norteamericana, que dice a los términos o a los conceptos en la Constitución
se les tiene que dar su sentido común, su sentido usual. Si no estás en un ámbito especializado, como por ejemplo pudiera ser el tema de las telecomunicaciones, pues al derecho y los conceptos que usa el derecho tendríamos que estarles dando su sentido común y usual. ¿Por qué? Pues porque el derecho al final del día, su destinatario es el ciudadano de a pie, el común y corriente, el que no es perito en derecho, el que no es técnico. Entonces, si la norma jurídica no se expresa y no se interpreta en ese sentido, pues vamos a hacer del derecho algo muy complicado. Aunque la norma jurídica tampoco está en un lenguaje de a pie, ¿no? Que bueno, ese también ahí tendremos que exigir al legislador, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo? Pues para que aquello tenga un feliz desenlace y sobre todo pues se cumpla la prescripción que la propia norma intenta hacer cumplir. Pero lo más importante aquí es justo la relación. Yo como abogado entiendo que el lenguaje usa al derecho, y eso quiere decir que de una u otra manera el operador jurídico pues ya tiene ciertos conceptos ahí que simplemente los utiliza para poder expresarse. O bien, pienso que el derecho crea el lenguaje. Y entonces ahí ya no tengo a un operador jurídico viendo qué le dice el lenguaje, sino él creando lenguaje. En fin, es un tema de filosofía, claro. Es un tema ciertamente profundo, pero creo que hoy por hoy es el tema, tomando en cuenta que, como decíamos, el siglo XXI, pues se ha dicho y se ha dicho bien, que es el siglo de los jueces, ¿no? Son los jueces los que están interpretando, argumentando, y son los que de una u otra manera están materializando este ideal occidental al que hacíamos referencia al principio, ¿no? De que los derechos y la dignidad humana se opongan a quienes detentan el poder, ¿no? Es decir, que verdaderamente el derecho se instituya en un límite al ejercicio del poder. Es fundamental entrarle al debate. Sí, doctor, nuestro tiempo se terminó, pero quisiera hacer un minutito para que usted haga una invitación a la lectura al auditorio de esta publicación. Muchas gracias, Luz. Pues simplemente invitarlos a que se acerquen al control de convencionalidad hacia una teoría de la argumentación convencional, editado por Tirant. Es un libro en el que, ante todo, van a encontrar pues muchas claridades, o al menos eso es lo que intenta y pretende ser el libro, dentro de todo este ámbito en donde hay muchas preguntas y pocas respuestas, pues que el operador jurídico empiece a tener un zócalo mínimo objetivo a partir del que se puede hacer este ejercicio. Entonces, pues a los jóvenes juristas, a los jueces mexicanos, pues ojalá puedan acercarse a él y que empiece a ser un referente importante de consulta para hacer un adecuado control de convencionalidad. Pues muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por venir a aclararnos varios de los conceptos para poder llevar un buen control de convencionalidad. Muchísimas gracias al auditorio. Gracias a ti, Luz. También les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy y los invito a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE.